Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 1 y vengo a presentar la primera clase virtual de esta segunda evaluación en donde vamos a ver el tema 1 del bloque temático 1 de la asignatura de tecnología, que son donde se estudian los elementos de un ordenador, el tema 1 y 2 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 3, donde se estudia la geometría plana y las relaciones y propiedades de las figuras geométricas en el plano. Y por último, la asignatura de Ciencias Naturales, el tema 1 y 2 del bloque temático 1 de esta segunda evaluación, que sería la vida en la Tierra y los seres vivos. Vamos a empezar, como viene siendo habitual, por la asignatura de Tecnología, donde empezamos estudiando el sistema informático, que se compone fundamentalmente de tres partes. Por un lado tenemos el hardware, que es la parte física, y que comprende tanto los periféricos, por ejemplo la pantalla, el teclado, la impresora, etcétera. Tenemos también en segundo lugar el software, que sería la parte lógica, que abarca el sistema operativo, los programas que tenemos instalados en el ordenador, etcétera. Y en tercer lugar el factor humano, que es también lo conocido como usuario. También comentar que es importante saber cuáles son las funciones del ordenador. Por un lado estaría la entrada de información, que sería el introducir información al ordenador a través o bien del teclado, tecleando una frase o escribiendo una frase, sería una entrada de información. Bueno, en segundo lugar tenemos el almacenamiento de información a través del disco duro del propio ordenador, donde podemos almacenar desde documentos escritos hasta fotografías o textos. En tercer lugar, el procesamiento de información, que podría ser, por ejemplo, la impresión de un documento. Y en cuarto y último lugar, la salida, que sería también, se podría interpretar como la impresión del documento o incluso la extracción de un documento a partir de la grabación en un disco extraíble. El ordenador se compone fundamentalmente de cuatro secciones básicas. En primer lugar tenemos la unidad lógica y aritmética, conocida como ALU. En segundo lugar la unidad de control, en tercer lugar la memoria y en cuarto y último lugar los dispositivos de entrada y salida. La unidad lógica y aritmética consiste en un circuito digital que calcula operaciones aritméticas y operaciones lógicas, que también se conoce como el corazón del ordenador. La unidad de control, su función consiste en buscar instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas. En tercer lugar tenemos la memoria, que es donde se alojan todos los documentos o todos los archivos que queremos almacenar. Y los dispositivos de entrada y salida son aquellos que se usan para obtener datos del exterior y devolver los resultados de la información procesada. Vamos a estudiar un poco más a fondo cada una de las partes del ordenador. Empezamos por la unidad central o CPU, que es lo que se conoce como la torre y que tiene la fuente de alimentación y unos determinados conectores. A su vez, esta CPU tiene distintos dispositivos periféricos conectados a la misma. Por un lado tenemos la placa base, que es la pieza fundamental del ordenador a la que se conectan todos los demás componentes. También tenemos un chipset, que es el conjunto de chips encargados de controlar determinadas funciones del ordenador. Tenemos una BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida de información. Tenemos los puertos de comunicaciones, que son aquellos enlaces entre el ordenador y el mundo exterior. Y una serie de elementos integrados, que son aquellos que se encuentran en la placa base y en lugar de ir, y que pueden ir en forma de tarjetas de expansión. Por ejemplo, tenemos controladores de dispositivos, la tarjeta de red, que es aquella que nos permite conectarnos a Internet, tarjetas de sonido, tarjetas de vídeo, etc. Respecto a los periféricos, dependiendo de su función, distinguimos varios tipos. Hay periféricos de entrada, de salida, de entrada y salida o de almacenamiento. Por ejemplo, algunos de los periféricos más conocidos de un ordenador son el teclado, que es un periférico de entrada y tiene varios subconjuntos de teclas. Tiene un conjunto de teclas numérico, que serían los números, alfanumérico, que serían las letras y números, funciones y un cursor, que es el que nos permite movernos de un sitio a otro. Tenemos también un ratón, que es un dispositivo electrónico que permite dar instrucciones al ordenador mediante el movimiento. Tenemos un monitor, que es el elemento de comunicación con el usuario, ya que es aquel que emite una imagen que el usuario es capaz de recibir. Tenemos por otro lado también un escáner, que es un periférico de entrada que explora caracteres escritos o gráficos impresos en una hoja de papel y los traduce en señales eléctricas para poder ser almacenadas y procesadas por el ordenador. De esta forma también puede ser observadas a través del monitor, es decir, transforma unos gráficos o unas letras en un papel en señales eléctricas que posteriormente la pantalla es capaz de interpretar y mostrar al usuario. Y en último lugar también podemos tener una impresora, que es el dispositivo capaz de plasmar y obtener en papel los textos o imágenes que han sido procesadas y archivadas en el ordenador. También tenemos un sistema operativo, que es el soporte lógico de todos los programas informáticos.
Y también existen diferentes tipos de almacenamiento de información. Los valores de almacenamiento son el byte, el kilobyte, el megabyte y el gigabyte, ¿vale? Según vamos avanzando, el orden de magnitud va siendo mayor. Y existen diferentes tipos de memoria en un ordenador. A uno está el ROM, que es la memoria que solo de lectura para poder almacenar el programa básico de iniciación. Y en segundo lugar la RAM, que sería la memoria para procesar y almacenar datos. Existen dispositivos magnéticos como el disco duro y el disquete, que ya queda bastante obsoleto, o el disco flexible, que es aún más obsoleto, que permiten almacenar datos. También existen dispositivos ópticos como el CDR, el CDR, es decir, el CDR grabable, el DVD, o el PCK o la Flash Card. Y también existen dispositivos extraíbles como el pendrive o la memory flash y unidades de zip. Todas ellas lo único que nos permiten es extraer documentos de un ordenador y almacenarlos en un formato externo. También existen diferentes problemas con los sistemas que pueden permitir una accesibilidad violando las normas establecidas, y para garantizar la seguridad del sistema informático destacan tres métodos. En primer lugar, codificar la información mediante una criptografía. En segundo lugar, realizar una vigilancia de la red. Y en tercer lugar, llevar a cabo o poseer tecnologías protectoras, como son los firewalls, el anti-spyware o el antivirus. También se puede llevar a cabo una copia de seguridad, ya que una vez dañado o infectado un equipo, estas copias son frecuentemente el único mecanismo de recuperación para poder restaurar un ordenador. Otro de los problemas muy conocidos son los virus, que son programas informáticos que tienen como objetivo causar una alteración en un sistema informático. Y por último, los password y las passphrase, que son métodos de seguridad más útiles y efectivos que permiten el acceso a una determinada información. Con esto hayamos por finalizada la asignatura de tecnología y vamos a pasar ahora a estudiar la asignatura de matemáticas. En el tema 1 vamos a estudiar la geometría plana, que es la parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos están situados en el plano. Sus elementos básicos son el punto, que es el elemento geométrico adimensional que describe una posición y se podría definir como la intersección de dos líneas. La recta sería una serie infinita de puntos alineados. Y en tercer lugar el plano, que es el ente ideal que solo posee dos dimensiones y en él contiene infinitos puntos y rectas. Otros conceptos de la geometría del plano que deberíamos de conocer es qué es una semirrecta, que es cada una de las dos partes en las que un punto divide una recta, qué es un segmento, que es un trozo de recta contenido entre dos puntos. Un ángulo, pues es aquella superficie limitada por dos semirrectas con el mismo origen. Y también al origen se le llama vértice del ángulo. Y a las semirrectas, lados del ángulo. En el semiplano también es otro término que deberíamos de conocer, que son cada una de las dos partes en las que una recta divide un plano. Respecto a los postulados geométricos, son aquellas propiedades que cumplen los elementos geométricos y que surgen de la simple observación. Por ejemplo, que existen infinitos puntos, rectas y planos. Que por un punto pasan infinitas rectas y planos. Que dos puntos determinan una y solo una recta a la cual pertenecen. Que por una recta pasan infinitos planos y forman un haz de planos. Que una recta y un punto exterior a ella determinan un plano. Que una recta determinada por dos puntos de un plano está incluida en dicho plano. Que a un plano o recta pertenecen infinitos puntos y también existen infinitos puntos exteriores. Y, en último lugar, que tres puntos no alineados determinan un plano. Las rectas se pueden clasificar en dos grupos. En primer lugar serían las rectas secantes, que son aquellas que se cortan en un punto, o las rectas paralelas, que son aquellas que por más que prolonguemos no conseguimos que se corten. Dentro del grupo de las rectas secantes existen dos tipos. Por un lado tenemos las rectas perpendiculares, que son los ángulos que forman al cortarse con ángulos rectos. Es decir, que aquellas rectas que se cortan formando un ángulo recto son rectas perpendiculares. Y el segundo de los grupos de las rectas secantes serían las oblicuas, que son aquellas que forman ángulos que no son rectos al cortarse entre sí. Los ángulos se miden en función de su amplitud, es decir, se clasifican en función de su amplitud, que sería la abertura de ese ángulo. Esta amplitud se mide en grados, minutos y segundos y se utiliza para ello la forma sexagesimal. Por lo tanto, 60 segundos equivalen a un minuto y 60 minutos equivalen a un grado.
Para medir un ángulo se utiliza el transportador y de esta forma podemos clasificar los ángulos en función de su amplitud. Tenemos por un lado los ángulos rectos, que son aquellos que están formados por dos rectas perpendiculares y cuya amplitud es 90 grados. Tenemos también los ángulos llanos, cuya amplitud es 180 grados. Tenemos los ángulos agudos, son aquellos ángulos que tienen una amplitud menor de 90 grados. Los ángulos obtusos, cuya amplitud está comprendida entre 90 y 180 grados. Los cóncavos, cuando son todos aquellos ángulos cuya amplitud es menor de 180, es decir, que abarcan o que incluye cualquier ángulo agudo u obtuso, incluso el recto. Y también tenemos los ángulos, el ángulo convexo, que es aquel que tiene una amplitud mayor que 180 grados. También existe una serie de relaciones entre ángulos. Tenemos ángulos complementarios, es decir, dos ángulos cuya suma es igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. También tenemos ángulos suplementarios, dos ángulos cuya suma equivale a 180 grados, es decir, un ángulo llano. Tenemos ángulos consecutivos, es decir, si tienen el mismo vértice y un lado común. También tenemos ángulos adyacentes, que son dos ángulos consecutivos cuando sus lados no comunes forman una línea recta, es decir, al sumar sus dos amplitudes obtenemos 180 grados. Y también tenemos ángulos opuestos, cuando sus lados son semirrectas opuestas. También hay otros dos términos que deberíamos de conocer, que son la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz es la recta perpendicular a un segmento y que además pasa por su punto medio, y la bisectriz, que es la semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales y cuyo extremo es el vértice de dicho ángulo. Por último, vamos a pasar a estudiar la asignatura de Ciencias Naturales, donde vamos a ver los factores que hacen, el tema 1 vamos a ver los factores que hacen posible la vida en la Tierra, que son tres. En primer lugar, la atmósfera, que es una capa de gases que rodea la Tierra y la protege de la excesiva radiación solar. De esta forma deja pasar la luz visible con la que se realizan los procesos vitales para los vegetales y nos protege, por ejemplo, de la entrada de meteoritos pequeños, ya que la atmósfera es capaz de degradar los mismos a una altura muy elevada. En segundo lugar, la temperatura. Gracias a la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, que equivale a no estar ni muy lejos ni muy cerca, permite una temperatura media aproximada de 13 a 15 grados, lo que permite que exista agua en estado líquido y, por tanto, la vida en la Tierra. Y el tercer parámetro importante para hacer posible la vida en la Tierra es el agua, que es esencial para el desarrollo de la vida. En ella se realiza la totalidad de las reacciones químicas de nuestro metabolismo, es decir, las reacciones que llevan lugar nuestra nutrición y que nos dan energía. Y también, a su vez, es reguladora de la temperatura. El agua regula la temperatura. La materia viva es la sustancia de la que está constituido un ser vivo y se caracteriza por estar compuesta de bioelementos y biomoléculas, dos términos que debemos de conocer. Los bioelementos, conocer y ser capaces de diferenciar. Por un lado, los bioelementos son elementos químicos que forman parte de la materia orgánica, como son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etc. Y las biomoléculas, también llamadas como principios inmediatos, son las combinaciones de los bioelementos formando moléculas. De esta forma obtendremos agua y sales minerales. Por ejemplo, el H2O es una biomolécula formada a partir de dos bioelementos, el H, que sería el hidrógeno, y el O, que sería el oxígeno. También tenemos, por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos y proteínas o ácidos nucleicos, que ya tienen fórmulas más complicadas. Respecto a la organización de la materia viva, para constituir una célula, que es la unidad funcional del ser vivo, la materia viva se debe de organizar. De esta forma, puede estructurar los elementos que integran la materia viva por niveles. Tenemos, en primer lugar, un nivel atómico, que es el nivel más sencillo y fundamental que lo componen los bioelementos, y otros como, por ejemplo, el fósforo, el azufre, el potasio, el sodio, etc. El siguiente nivel sería el molecular, que es aquel que forma las biomoléculas, es decir, la unión de niveles atómicos o la unión de bioelementos. Luego tenemos el nivel macromolecular, que se forma al unir biomoléculas para formar moléculas más grandes llamadas macromoléculas, como son las proteínas o los ácidos nucleicos. Y el nivel superior sería el nivel celular, donde se unen niveles anteriores originando estructuras bien organizadas. Esas estructuras forman los orgánulos celulares, que son aquellas que están en el citoplasma de la célula y están separadas del exterior mediante una membrana. De esta forma podremos obtener las mitocondrias, el núcleo, los ribosomas, etc. Vamos a estudiar un poco más de fondo la célula. La estructura fundamental que hemos visto anteriormente, en la que se distinguen tres partes importantes. Por un lado está la membrana plasmática,
que sería la envoltura que rodea la célula en exterior, el citoplasma, que es el líquido situado entre la membrana y el núcleo y que contiene los orgánulos, y el núcleo, en tercer lugar, que sería la esfera que contiene la cromatina, que está formada por material genético y que es el organulo central de la célula. Respecto a la morfología celular, las células poseen distintas formas, dependiendo de la función que lleven a cabo. De esta forma podemos tener células epiteliales, si están formando parte de la piel, células nerviosas, si forman parte del sistema nervioso, células musculares, si forman parte del músculo o del sistema muscular, etc. Y respecto a las funciones de la célula, existen tres funciones. En primer lugar está la nutrición, que se define como la incorporación de alimentos del medio externo al interno y el aprovechamiento de las mismas para poder obtener energía. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de nutrición? Pues fundamentalmente en dos pasos. En primer lugar, la entrada de sustancias al interior de la célula, que se puede llevar a cabo a través de dos procedimientos fundamentales, como es la ósmosis o la endocitosis, y en segundo lugar, la obtención de energía. Para ello se llevan a cabo reacciones catabólicas o catabolismo, que implica obtener energía a partir de la destrucción de las sustancias nutritivas que han entrado en la célula. O, en segundo lugar, a través de reacciones anabólicas o anabolismo, que sería la síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias simples. De esta forma, también cabe destacar que, para poder diferenciar las dos, en el caso del anabolismo, se consume la energía obtenida en el proceso de catabolismo. En segunda función sería la función de relación, que es aquella en la cual la célula se relaciona con el medio y otras células recibiendo estímulos y produciendo respuestas. De esta forma se puede llevar a cabo el desplazamiento por el medio a través de cilios, flagelos, pseudópodos o fibrillas. ¿Vale? Sería una forma de relacionarse la célula con el exterior. Y la tercera de las funciones sería la reproducción, que es aquella que permite a una célula progenitora, a partir de ella, obtener dos o más células descendientes. Y se puede llevar a cabo a través de diferentes procedimientos, como es la bipartición, la gemación o la esporulación. Conviene que sepáis cada uno de ellos en qué consiste o a ser capaces de diferenciarlos. Y también vamos a estudiar un poco en este tema cuál fue el origen de la vida. Al principio se creía que los seres vivos procedían de la materia inanimada, produciéndose por generación espontánea. Sin embargo, las últimas investigaciones indican que los seres vivos aparecieron en los océanos en la era precámbrica. Allí se agruparon y encerraron en gotas, originando los denominados acervados, que pudieron dar origen a los primeros seres vivos. Y por último vamos a ver el tema 2 de la asignatura de Ciencias Naturales, donde se estudian las características de los seres vivos. Fundamentalmente son las que aparecen en pantalla, es decir, que un ser vivo se compone de materia viva, que lleva a cabo las actividades encaminadas a la obtención de beneficios para sí mismo, que extrae y transforma energía del medio para construir y mantener su propia materia, que reacciona entre estímulos procedentes del entorno o de otros seres vivos a través de la función de relación y que produce seres semejantes a sí mismos a través de la función de reproducción. Pues vamos a ver cada una de ellas un poco más a fondo. Respecto a la nutrición, destacar que existen dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. La autótrofa es aquella que la producen ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el caso de la fotosíntesis. Y en el caso de la heterótrofa, los seres vivos se alimentan de la materia orgánica producida por otros organismos. Respecto a la función de relación, consiste en percibir variaciones internas o en el medio y responder entre ellas. Y en la función de reproducción, pues tiene como funcionalidad perpetuar la especie y existen diferentes tipos de reproducción. Por un lado tenemos una reproducción asexual, donde los hijos surgen de un solo individuo a través de la bipartición, gemación o esporulación. También tenemos una reproducción sexual, que consistiría en la unión de dos células especiales o gametos. Y en tercer lugar sería la reproducción alternante, donde cada generación va cambiando. Es decir, si una primera generación se ha producido a través de un proceso asexual, la siguiente se producirá a través de un proceso sexual, la siguiente a través de un proceso asexual y de esa forma pues relativamente. Y por último, os muestro en pantalla la clasificación de los seres vivos en función de los reinos. ¿Vale? Tenemos por un lado el reino monera, que son las bacterias y las cianobacterias, el reino protista, como las algas y los protozoos, el reino fungi, que son los ficomicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos, el reino de las metafitas, también conocido o más conocido como el reino vegetal, que son las briofitas y las traqueofitas, y el reino de los metazoos o el reino de los animales, que se clasifican fundamentalmente como invertebrados y vertebrados. ¿Vale? En el texto del libro tenéis como a modo de resumen una tabla que os puede venir muy bien para poder estudiar al menos las peculiaridades más importantes de cada uno de estos reinos y que los diferencian del resto.
Con esto daríamos por finalizada esta primera clase virtual de la segunda evaluación. Espero que todo lo que os he mostrado en esta presentación os sirva para poder hacer un resumen y poder destacar lo más importante de la misma. Y recordaros que si tenéis cualquier duda podéis acudir a mí, pues bien a través de un correo, a través del campus virtual, o bien realizando una tutoría telefónica, o bien acercándoos por el centro y realizando una tutoría presencial, previa cita por teléfono. Pues nada, os cito para la semana que viene, espero que estudiéis mucho esta semana y cualquier duda pues poneros en contacto conmigo. Un saludo.